Reseña crítica de las desventuras del joven Werther. Fernando Luna, Grupo 108. Mi comentario sobre la novela. La obra nos presenta una trama de carácter trágico. Desde el comienzo podemos distinguir que se hace énfasis en huir de uno mismo, pues comenzamos con Werther dejando a su amigo y familiares atrás para comenzar de nuevo. Esto nos demuestra que nuestro protagonista no es el más audaz a la hora de enfrentar las complicaciones que la vida le presenta, lo cual nos deja distinguir una inclinación por el autoabandono del mismo, misma que es recalcada a lo largo de la obra en más de una ocasión. Si bien la trama y el argumento se centran en el amor que Werther proclama por Charlotte, nos es posible distinguir que llegan a inmiscuirse en temas más profundos, como la depresión, la ansiedad y el consecuente suicidio del protagonista. Nos habla también del cómo las acciones de este último transforman su entorno y a sus seres cercanos. Esto nos lo comunican en su mayoría de manera explícita, a través de las palabras del mismo Werther. Estructuralmente, la historia posee un orden mayormente cronológico, que se nos presenta a través de las cartas fechadas que recibe el fiel amigo del susodicho. Esto nos guía de manera orgánica a través de la trama sin necesidad de explicaciones o pautas para respirar. Uno puede continuar explorando la historia en el momento que sea conveniente. Para indagar de manera más precisa en los anteriores aspectos, me gustaría recalcar que, a pesar de que se nos narra desde una perspectiva en primera persona, es decir, como si el mismo Werther nos hablara directamente, la narración nos deja saber desde el comienzo cuál será el desenlace del mismo. Nos advierte que esto es una recopilación de los acontecimientos para transmitir un sentir y un mensaje. A pesar de este adelanto de los hechos por parte del autor, resulta un deleite adentrarse en la mente de Werther, que con su majestuosa gracia y expresión cautiva la atención del lector. Y es precisamente esto lo que hace empatizar con sus circunstancias en cierta medida. La exposición de un sentimiento humano, como es el amor, queda plasmada de tal forma que nos hace dudar de su significado en más de una ocasión. La lectura personalmente me resultó un tanto enriquecedora y relajante de a momentos, pues la excepcional poesía con la que está narrada me hizo recordar de mi propio gusto por el tema. Sin embargo, debo admitir que los momentos de tensión pueden saborearse con tal detalle que podría resultar abrumador para el lector casual. Hablemos sobre Werther. Él es el punto fuerte y la clave de la narración. Nuestro héroe posee enteramente todas las cualidades del arquetipo romántico, pues es un joven incomprendido, solitario, a menudo considerado extravagante y misterioso por los que lo rodean. Inclinado hacia la sensibilidad y la hermosura, pero a su vez y de manera irónica sumergido hasta el cuello en la melancolía, la ansiedad y la depresión. Si nos sumergimos en su psicología, podremos encontrar una amplia gama de problemas de salud mental. Tal es el caso de la ya mencionada depresión. Es evidente que Werther tiende a perder el interés por sus propias pasiones. Se le nota incapaz de enfrentar el mínimo obstáculo en su camino y opta por huir de sus problemas y de sus seres queridos. Un claro cuadro de depresión. Uno que es presentado desde el comienzo de la narración, pues la historia comienza con él escapando y buscando paz y quietud, cosas que no posee por sí mismo, sino que busca nutrir a través de los demás, lo cual nos evidencia una clara falta de autoestima. Y no se trata de rebajar su personalidad, pues posee un verdadero encanto con las personas y tiende a ganarse hasta los más influyentes y extravagantes con sus dotes de carisma, además de ser una persona culta y sumamente inteligente, llegando incluso a ocupar puestos de suma importancia política. Pero es aquí donde podemos distinguir el segundo problema, la ansiedad. Werther sufre notablemente de una severa ansiedad social. A menudo se siente fuera de foco, como si no perteneciera a ningún sitio y como si cada movimiento suyo fuera observado con la más pesada de las críticas. Si bien hay ocasiones en las que se le trata de maneras poco amables, nuestro héroe tiende a repetir la misma conducta evasiva en cuanto se le enfrenta, lo cual tiende a impulsar aún más sus conductas autodestructivas. Su actitud melancólica tiende a arruinar sus relaciones con los demás, pues se deja caer en el concepto de ser único o de ser el bueno, mientras todo aquel que le contradiga es descartado como antagonista directo para su persona. Si bien es evidente que no podemos agradarles a todos y Werther, al ser un alma sensible y noble, se encuentra en más de una ocasión frente a injusticias o malos tratos, también existe cierta debilidad de carácter en él, en especial cuando carece de madurez y autocontrol para enfrentar la realidad. Lo cual me duele expresar,
pues hasta cierto punto me sentí muy identificado con él. En lo que a mí concierne y en medida de lo entendido al leer el escrito, Werther tiene una retorcida idealización de lo que es el amor. Pues aunque es cierto que somos capaces de cometer locuras por amor hacia otro o que los sentimientos nos llevan a imaginar escenarios con la persona, lo que él expresa e imagina puede inclinarse más hacia una obsesión enfermiza. Esto podemos notarlo en su manera de expresar lo que quiere hacer con Charlotte. Él quiere poseerla, tenerla para sí mismo, mas nunca se le nota expresar el futuro que planea a su lado o siquiera algún plan a corto plazo. Solo se limita a expresar deseo por el contacto físico. Si hablamos de amistad, las maneras en las que en secreto envidia a Albert nos dejan ver que Werther tiende a ser un tanto egoísta, pues a pesar de guardarle un cierto respeto es evidente que desea su inexistencia, y no solo eso, él se limita a engrandecer a su contrario con recelo, pero admite que le agrada que Albert se marche y le permita ver a Charlotte a solas. Es evidente que la amistad con Albert solo se limita a lo que éste le pueda proporcionar en respecto a obtener lo que desea, la compañía de su enamorada. También podemos observar la misma conducta con su amigo Wheeler, pues ignora sus consejos e inquietudes, aun cuando su amigo podía ver el caos en el que se estaba sumergiendo y tratase de ayudarlo. Werther decidió apartarlo e ignorarlo, limitándose a lo que Wheeler podía proporcionar: atención. Por último, me gustaría destacar la psicosis en la que el protagonista se vio envuelto al terminar el relato, misma que fue derivada de los amplios cuadros de ansiedad y depresión ya mencionados. Fue para mí muy triste contemplar el cambio tan drástico de pensamientos en Werther, pues a pesar de ser una persona con estrella y capaz de conquistar multitudes, desperdició su potencial hundiéndose en lo negativo de su existencia. A pesar de que comparto su punto de vista sobre el mundo que nos rodea y las personas que nos lastiman, no puedo compartir su actitud ni sus acciones. Me hizo sentir la pérdida de un alma sensible y noble ante el abandono, pues si bien Werther pensaba en acabar con la vida de otros, quisiera aclarar que a mi parecer esto fue por mero ejemplo, pues al observar la locura en la que se sumergió un hombre al que él veía como un similar, no dudó en seguir sus pasos, pero, a pesar de todo, prefirió no herir a nadie más que a él mismo. Sin duda un trágico final para tan poética figura. Mi querida Charlotte. Para Lotte me encontré con un mar de emociones. Al escuchar la manera tan dulce en la que Werther la describía, me hizo soñar con mi primer enamoramiento. Una chica con sus características sería la compañía ideal para más de un hombre, o por lo menos uno de mi tipo. Sin embargo, encontré ciertas características que me hicieron dudar de lo que se le aclamaba. Para empezar, Lotte es una chica muy coqueta. No es de extrañarse, debido a sus encantos es evidente que está más que acostumbrada a recibir toneladas de atención. Sin embargo, es aquí donde encontramos una de sus mayores debilidades: la falta de límites. Me resultó intrigante que una joven comprometida no viera problema alguno con entablar una relación íntima de amistad con un hombre que claramente se ve interesado sentimental y físicamente por ella. Si bien ya remarcamos que Werther posee un cierto encanto y carisma, Lotte no pareció muy difícil de convencer para volverse cercana a él. No estamos atacando directamente al personaje, pues en verdad que posee cualidades únicas e interesantes. Véase su sensibilidad, su gusto por la música, su cultura, su empatía, su sentido de la responsabilidad familiar y su indudable belleza. No puedo evitar resaltar que a pesar de que Lotte parece ser una muchacha de corazón noble, cuyos pensamientos radican en la unión y en la solidaridad, es obvio que no sabe decir que no, con tal de no herir a alguien, pues ella sabe que es casada y que hay un hombre que la pretende en secreto, pero no la detiene de recibirlo en su morada como si fuese parte de su familia. Podríamos argumentar que ella solo buscaba una genuina amistad, pero todo esto se viene abajo por lo siguiente. Aun cuando no podemos estar del todo seguros si ella sentía genuino interés romántico por Werther, sí podemos notar que ella disfrutaba de su compañía, de su afecto, pero sobre todo de su atención. Incluso en la ocasión en la que trata de redimirse confrontando al protagonista, podemos notar que sus preguntas son un tanto sugerentes. Pareciera que ella quiere saber si en verdad es amor lo que él siente o mero interés, porque tal vez la respuesta cambie sus propias acciones. En cuanto a Albert,
Albert, nuestro querido o no tan querido antagonista. Él ni siquiera sabe al principio que lo es, pues para él Werther es inofensivo, un amigo de la familia quizás. Albert se nos presenta como un hombre correcto, calculador, muy bien posicionado y con una disciplina inquebrantable, una completa antítesis hacia todo lo que representa Werther. De hecho, me atrevería a decir que Albert representa al racionalismo en forma de persona, pues él no busca la sensibilidad que Werther persigue, él se centra en el aquí y en el ahora. Un hombre con los pies bien firmes y enterrados sobre la tierra, sabe a dónde quiere llegar y sabe cómo conseguirlo. He aquí la razón por la que Werther le teme, respeta y envidia. Si bien Albert parece un personaje muy cuadrado y aburrido, nos deja ver su lado humano en más de una ocasión. Se nota que ama sinceramente a Lot y que la procura con profunda dedicación. Incluso permite a Werther estar a solas con ella, considerando a este último y a sus penas. Albert no se deja influenciar por cualquiera y es una persona de carácter firme y correcto. En fin, lo que a Albert le sobra, a Werther le falta en toneladas. Y ojo, no es solamente engrandecer a Albert, pero en mi opinión es el personaje más sensato de la narración. Hablando sobre el suicidio. Debo aclarar que el tema me es un tanto desagradable, pues nunca he sentido que haya una razón justa e impecable para cometer tal acto. Pero si nos concentramos en esta historia en particular, es evidente que no había otra manera de terminarla. A pesar de que disfruto fantaseando con un final perfecto en el que Wheeler rescata a Werther de sus demonios y lo lleva a casa para sanar mentalmente, o incluso uno más dramático donde Werther pierde la cabeza y termina como el desdichado que recoge flores en invierno, podemos darnos cuenta de que Werther buscaba esta salida desde mucho antes de conocer a Charlotte. Werther es un amante del drama, se aferra con uñas y dientes a la melancolía, quiere sufrir. Busca antagonistas donde no los hay, busca la manera de flagelar a su autoestima con los comentarios ajenos y tiende a sabotearse a sí mismo en repetidas ocasiones. Desde el comienzo, se nos revela su actitud pesimista hacia la vida. A pesar de expresar un amor y ternura por cosas inocentes como la naturaleza o los infantes, todo lo demás le es ajeno, le resulta aborrecible y desesperante. Si lo analizamos bien, cuando conoció a Lot, él no vio una persona a la cual amar y respetar por el resto de su vida. Vio una razón para vivir. Encontró una batería para dar arranque y sentido a su existencia, por lo cual, al verse privado de la misma, tomó como excusa para clavar el último clavo de su ataúd, uno que él mismo llevaba construyendo ya hace tiempo. En conclusión, para mí, la obra no trata de solamente el amor y de lo bonito que es, o de lo amargo que puede tornarse. Habla de la psique humana y de sus amplias barreras. Me explico. A pesar de que la obra pretende ser una total libertad de expresión de los sentimientos, esto no se ve reflejado en la misma, pues Werther jamás se atreve a decir ni una palabra de lo que expresa en sus cartas al Lot, lo cual nos deja en claro que no es ni incorrecto amar ni sentir. Pero no es correcto lastimarse a uno mismo con dichos sentimientos, pues a la larga terminarán por destruir todo lo que soñamos y nos alejará infinitamente de lo que pretendemos conseguir. Creo que este es un mensaje que las personas de la época tendieron a ignorar por concentrarse en lo superficial, la historia de amor y desamor. No fueron capaces de ver que la obra nos trata de instruir a no depender de alguien más para ser felices, a encontrar paz en nuestro propio ser antes de pretender compartirlo con otro. De lo contrario, nos veremos hundidos en frustración y melancolía, pues no seremos capaces de expresar correctamente nuestro sentir. Como un mensaje final me llevo que, a pesar de la belleza del amor, hay que tener cabeza y carácter para disfrutarlo, o tendremos que ver nuestros sueños desvanecerse por nuestra propia mano. Muchas gracias. Espero que este video sea de su agrado. Hasta pronto.